Parece casi imposible de creer. Los campos de concentración de los nacionalsocialistas, como Auschwitz o Buchenwald, fueron lugares de auténtico horror. En ellos se utilizaron métodos de una perversidad extrema para exterminar seres humanos. Pero hubo un campo de concentración todavía más perverso, todavía más cruel y más perturbador que todos los demás. De hecho, en lo profundo de las zonas pantanosas de los Balcanes, más concretamente en la actual Croacia, existió un campo donde se emplearon métodos tan atroces que incluso altos mandos nazis alemanes quedaron completamente horrorizados por la forma en que se trataba allí a las personas. Hablamos del campo de Jasenovac, un campo de exterminio construido por los fascistas croatas, cuya historia sigue siendo, hasta hoy, sorprendentemente desconocida. Y es precisamente este campo, los métodos perturbadores que usaban sus oficiales y la razón por la que fue creado, lo que vamos a mostrarte en este video. Probablemente, al principio, el nombre de Jasenovac no te diga mucho. Eso se debe a que no era un campo de concentración nazi, al menos no oficialmente. Pero para entenderlo, primero hay que explicar brevemente el contexto. En abril de 1941, las potencias del eje, es decir, la Alemania nazi y la Italia fascista, destruyeron Yugoslavia. Sobre sus ruinas, crearon el llamado Estado Independiente de Croacia. Pero aquel Estado no tenía absolutamente nada de independiente. En realidad, era un Estado títere de Hitler, y los alemanes entregaron el poder, al menos formalmente, al movimiento fascista radical croata Ustaša, bajo el liderazgo de Ante Pavelić. Fue él quien mandó construir el campo de concentración de Jasenovac, en una zona pantanosa e inundada, junto a los ríos Sava y Una, en Croacia. Y poco después de que el campo fuera fundado, a finales del verano de 1941, ocurrió algo completamente extraño. Cuando los nacionalsocialistas alemanes inspeccionaron el lugar, quedaron profundamente impactados. Otros estrategas alemanes coincidieron con él. Los nazis no veían aquel campo como un sistema eficiente, sino como un matadero descontrolado y enfermo. ¿Pero qué estaba ocurriendo exactamente allí para sacudir de esa manera incluso a los nazis? Lo que diferenciaba a Jasenovac de otros campos de concentración era que no había cámaras de gas. Los guardias ustachas no mataban apretando un botón, sino casi siempre con sus propias manos. Y eso era verdaderamente espantoso. Decenas de miles de prisioneros eran conducidos en grandes grupos hasta las orillas arenosas de los ríos Sava y Una, que rodeaban el campo. En lugar de usar pelotones de fusilamiento, que los guardias consideraban demasiado caros e ineficientes, convirtieron las orillas de los ríos en auténticos mataderos al aire libre. Para asesinar a las personas, utilizaban herramientas rudimentarias, como pesados mazos, garrotes de madera sin filo, hachas, palancas de hierro e incluso simples serruchos. Las víctimas a menudo tenían que arrodillarse al borde de enormes fosas excavadas o colocarse directamente junto al agua. Entonces, los verdugos les destrozaban el cráneo con una violencia física brutal. Muchas víctimas no morían de inmediato, sino que quedaban gravemente heridas y eran empujadas, sangrando, hacia la corriente, donde terminaban ahogándose en una lenta agonía. A diferencia, por ejemplo, de los hombres de Auschwitz que abrían una trampilla y arrojaban gas venenoso o disparaban a los prisioneros, los guardias croatas terminaban literalmente cubiertos de la cabeza a los pies con la sangre, los fragmentos de hueso y los tejidos de sus víctimas después de cada turno. Para los comandantes croatas del campo, sin embargo, la violencia bruta con martillos y hachas tenía una gran desventaja. Exigía una enorme fuerza física por parte de los verdugos. Para hacer más eficiente la matanza de personas sin desperdiciar munición costosa, los ustachas introdujeron rápidamente una herramienta agrícola especial que pronto se convertiría en uno de los símbolos más aterradores de Jasenovac, el Sorboschek, que puede traducirse como cortador de cervios. Esta herramienta de fabricación alemana estaba pensada originalmente para cosechar trigo en los campos. Consistía en una hoja curva, extremadamente afilada, de unos 12 centímetros de largo, con la que se podían cortar fácilmente gavillas enteras de cereal. Pero los ustachas la transformaron en un arma de asesinato diabólica. La hoja iba montada sobre una placa redonda de cuero o cobre,
que luego se sujetaba sobre el dorso de la mano y los nudillos como si fuera medio guante. Gracias a esta construcción cuidadosamente diseñada, la hoja quedaba como una extensión natural de la palma, justo debajo de los dedos. Los guardias ya no tenían que sujetar con fuerza un cuchillo, algo que con el tiempo les habría provocado fuertes calambres en los músculos de la mano. En cambio, con el guante Srbošćak, podían agarrar a la víctima por la cabeza o el cabello y cortarle completamente la garganta con un solo movimiento rápido, potente y seco del brazo. Informes históricos y testimonios de supervivientes confirman que este cuchillo permitió a algunos guardias, por increíble que parezca, degollar a cientos de personas en un solo turno. El punto culminante del uso del Srbošćak llegó la noche del 29 de agosto de 1942. Aquella noche, un grupo de guardias hizo una apuesta macabra. Quien lograra matar a más personas con el cuchillo Srbošćak durante una sola noche ganaría un premio. Uno de los guardias, Mile Friganović, entró en una especie de trance sangriento y, según sus propias declaraciones, mató a más de 1.100 personas. Hasta que finalmente se encontró frente a un anciano campesino serbio llamado Vukašin. Como el anciano no parecía lo bastante asustado, y eso enfureció a Friganović, le cortó la nariz y las orejas y le ordenó alabar al régimen fascista. Pero cuando el anciano simplemente lo miró a los ojos y dijo en voz baja: «Haz tu trabajo, hijo», algo se rompió dentro de la mente del asesino. Friganović se quedó paralizado y ya no fue capaz de matar durante el resto de la noche. Sus compañeros, sin embargo, no detuvieron la matanza. Al final, la competición la ganó el guardia Petar Brčica. En una sola noche, degolló a 1.360 personas. Como premio, recibió de la administración del campo un reloj de oro y un cerdo asado. El hecho de que el cuchillo Srbošćak fuera la herramienta favorita de los guardias sádicos de Jasenovac no significa, por cierto, que dejaran de inventar otros sistemas de tortura y asesinato. Uno de esos métodos era conocido entre los prisioneros como el alambre. A los prisioneros les ataban los brazos con extrema fuerza detrás de la espalda, usando un alambre metálico grueso y afilado. El alambre se hundía entonces profundamente en la piel y la carne. Cuando los prisioneros quedaban atados de esa manera, incluso el movimiento más pequeño provocaba un dolor insoportable, cortante, y en el ambiente sucio y pantanoso del campo, casi inevitablemente terminaba causando infecciones mortales. Los guardias incluso usaban el alambre cuando llevaban a los prisioneros a las ejecuciones en las orillas de los ríos, donde de todos modos iban a morir. Así que también era una forma de torturarlos, humillarlos y quebrarlos psicológicamente tanto como fuera posible antes de su muerte. Al igual que en los campos de concentración alemanes, Jasenovac también tenía hornos industriales que se utilizaban como crematorios para quemar los innumerables cuerpos. Sin embargo, a diferencia de los campos alemanes, los llamados hornos Pichili, llamados así por su inventor, el ingeniero civil croata Hinko Pichili, también se usaban para arrojar prisioneros vivos a las cámaras de combustión en llamas. Pero el punto más extremo de la crueldad probablemente se alcanzó en el subcampo de Stara Gradiška. Esta parte del campo estaba destinada específicamente a mujeres y niños. Solo allí se calcula que fueron asesinados 20.000 niños. Y, como probablemente ya puedes imaginar, tampoco fueron simplemente fusilados. De hecho, arrancaban a los bebés de los brazos de sus madres y los dejaban morir de hambre deliberadamente en barracones especiales. Testigos supervivientes afirmaron más tarde que los guardias agarraban a niños pequeños por las piernas y, riéndose, les estrellaban la cabeza contra paredes de ladrillo. Después de escuchar todo esto, probablemente te estés preguntando cómo es posible que las personas se conviertan en monstruos tan inimaginables. En realidad, allí se unieron dos fuerzas que, quizá más que cualquier otra cosa en la historia del mundo desde la antigüedad, han provocado guerras una y otra vez: el nacionalismo radical y el fanatismo religioso. El movimiento fascista Ustaša, bajo Ante Pavelić, tenía una visión clara y delirante. Quería crear una gran Croacia étnica y religiosamente absolutamente pura. Sin embargo,
casi el 30% de la población del nuevo estado títere eran serbios, y esos serbios pertenecían al cristianismo ortodoxo. Para los ustachas, que combinaban el ultranacionalismo croata con un catolicismo extremadamente militante, los serbios eran vistos como el enemigo absoluto. Este odio incluso se remontaba a la época del antiguo reino de Yugoslavia, cuando muchos croatas se sentían oprimidos por la monarquía y la élite serbias. Al final, todos los verdugos de Jasenovac habían crecido desde niños odiando a sus futuras víctimas, igual que sus antepasados, y por eso ni siquiera veían a los serbios como seres humanos. Y quizá lo más perturbador es que ni siquiera las personas profundamente religiosas se interpusieron ante este horror. Al contrario, lo alimentaron todavía más. Personas como Miroslav Filipović Majstorović. Era un antiguo fraile franciscano al que los prisioneros llamaban Fra Sotona, es decir, hermano Satanás. Como comandante del campo de Jasenovac, aquel clérigo fue responsable de la muerte de 40.000 personas. Y no solo daba órdenes. Después de los servicios religiosos, mataba repetidamente a prisioneros con sus propias manos y a corta distancia, de la forma más brutal. Después, se dice que se sentaba en su silla y declaraba que ahora se había hecho justicia. Según los informes, también le gustaba divertirse de forma sádica, lanzando bebés al aire e intentando ensartarlos con una daga, mientras otros guardias apostaban si lo conseguiría o no. Más tarde admitió haber matado personalmente a más de 100 víctimas. El horror de Jasenovac terminó finalmente en abril de 1945. Cuando los partisanos comunistas de Tito se acercaron al campo, los guardias entraron en pánico. A toda prisa, asesinaron a los aproximadamente 600 prisioneros que quedaban y luego volaron el campo. Los principales responsables del campo, incluido el líder ustacha Ante Pavelić, nunca rindieron cuentas, porque escaparon hacia el sur a través de las llamadas rutas de las ratas, las vías de escape nazis. Pavelić vivió durante años sin ser molestado en Argentina y en la España franquista, hasta morir ya anciano después de un intento de asesinato, sin haber sido juzgado jamás por cientos de miles de muertes. Y lo peor es que, incluso en la Yugoslavia comunista que vino después, la historia del campo de concentración fue silenciada y nunca se abordó con honestidad. Pero cuando Yugoslavia empezó a desmoronarse a finales de los años 80 y comienzos de los 90, la historia de Jasenovac fue sacada de los archivos y utilizada como arma política. Los croatas minimizó el campo y lo presentaron como un simple campo de trabajo. Del otro lado, los nacionalistas serbios bajo Slobodan Milošević comenzaron a exagerar masivamente el número de muertos, hablando de más de 1 millón de víctimas. La televisión estatal serbia emitió durante semanas imágenes horribles del campo, y Milošević utilizó ese antiguo trauma para provocar pánico masivo entre la población serbia. Así, aquel dolor histórico reactivado artificialmente terminó convirtiéndose en uno de los principales detonantes de las sangrientas guerras yugoslavas de los años 90, en las que volvieron a morir más de 100.000 personas. Si te gustó este video, deja un me gusta, suscríbete al canal. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.